Sean bienvenidos, vamos a pasar al estudio de esta mañana, después de alabar a nuestro Dios y deleitarnos en su presencia, preparando el corazón para recibir su palabra, que es lo más importante. Bueno, la alabanza y la adoración son de suma importancia también, y la palabra es para que nosotros la podamos oír, la podamos guardar y la podamos obedecer. Y si queremos escuchar la voz de Dios, pues es a través de su palabra, a través de la predicación. Y como siempre, pues vamos a ponernos en las manos de Dios, ahí en tu lugar. Pídele a Dios que te hable, que te dé una palabra, que te enseñe a hacer su voluntad, te muestre el día de hoy cuál es su voluntad. Y vamos a pedirle a Dios. Inclina tu rostro. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, a ese trono de gracia, Señor, donde emana misericordia. Queremos hallar gracia delante de ti, Señor, para este oportuno socorro, Señor. Padre, en esta reunión queremos que tú nos hables, que tu Espíritu venga a disipar, Señor, todo argumento falso, toda mala idea, Señor, todo pensamiento vano, y sea tu Espíritu renovando nuestro entendimiento, Señor, para ser transformados y así comprobar, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta, como dice tu palabra. Quita toda distracción, Señor, y ayúdanos a concentrarnos, Padre. Danos el poder para hacer tu voluntad y lo que es agradable delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, si hemos estado estudiando algunos temas que tienen que ver con la oración. Hemos visto qué es la oración, hermanos, pero que también es importante que vaya acompañada de fe, ¿sí? Y la fe, para que sea consumada, hermanos, debe de ir acompañada de obediencia. Y son temas que en estos tiempos son importantes porque los tiempos son peligrosos y la oración debe de jugar un papel importante en la vida del cristiano. Es la columna vertebral, hermanos, de cada creyente, de cada hijo de Dios. Y sin una vida de oración, pues no conoceremos a Dios, no obtendremos lo que le hayamos pedido y tampoco sabremos, hermanos, obedecerle, ¿verdad? Y el último tema que compartimos el domingo anterior hablaba acerca de la obediencia, hermanos. Y la obediencia es aquella que escuchar atentamente y obedecer en consecuencia, actuar, del hebreo Shema y del hebreo Shema, y del griego Tereseter, hermanos, que significa obedecer, pero va acompañado del amor, hermanos, ¿sí? De ese amor que yo le tengo a Dios, por cuanto confío en Él, le voy a obedecer gratamente, ¿sí? Y el apóstol Juan, que escribe esta carta, en la cual estudiamos ese texto, no meramente termina en decir que guarda los mandamientos de Dios, sino que también va más allá, va al corazón, como lo hizo Cristo cuando estuvo en esta tierra. Y dijo una frase muy importante, que debemos de hacer lo que le agrada a Dios. Y este es el tema que vamos a estudiar en esta mañana, lo que es agradable al Señor, ¿sí? La palabra agradable significa que cumple con las expectativas, que hay una satisfacción en la persona a quien se está agradando. Y en esta circunstancia es que es a Dios a quien debemos de agradar, hermanos, ¿sí? A Dios y no a los hombres, ¿sí? Y uno de los versículos en la palabra más significativos con respecto a la oración, con respecto a la obediencia, y que habla acerca del resultado de hacer lo que es agradable a Dios, se encuentra en 1 de Juan 3:21, dice la Escritura:
Amados, si le habla a los hijos de Dios, dice, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si no nos sentimos culpables por el pecado consciente, sí, dice, confianza tenemos en Dios. Si hay una comunión con Dios, hay una relación con Cristo, ¿sí? Confianza tenemos en Él. Nos podemos acercar al trono de la gracia, ¿sí? Dice, confianza tenemos en Él, ¿sí? Y aquí viene la primera característica. Y cualquiera cosa que pidiéramos, o sea, peticiones, oraciones, dice, la recibiremos de Él, ¿sí? Segunda característica, porque guardamos sus mandamientos. Oración, obediencia, en la versión internacional dice, porque obedecemos sus mandamientos. Y tercera razón, dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿sí? Otra versión dice, porque hacemos las cosas que le agradan, ¿sí? Entonces, si podemos notar en este texto, el apóstol Juan recibió en oración, ¿sí?, lo que pidió, hermanos, ¿sí? Por tres cosas: oraba con confianza, obedecía a Dios, ¿sí?, y hacía lo que era agradable delante de Él. Estas tres cosas, hermanos, no pueden ir separadas, ¿sí? Muchas personas dicen confiar en Dios, pero no obedecen a Dios. Entonces esa confianza no es real, no es verdadera, ¿sí? El fruto de la fe es la obediencia, ¿sí? Y para que esa obediencia sea consumada debemos de buscar agradar a Dios, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, el apóstol Juan, recibió lo que pidió porque oraba, tenía confianza en Dios, obedecía al Señor y hacía lo que era agradable delante de Él. Quizá a lo mejor algunos de nosotros hemos estado orando por cierta carga o cierta circunstancia en nuestras vidas o algún problema, una enfermedad durante algunos años, pero a veces no vemos respuesta, y este es el problema de muchos cristianos, que muchas de las veces no reciben respuesta porque piden a Dios, pero la palabra no la obedecen. A lo mejor en algún punto, en un mandamiento que es en específico, que le habla el domingo, que le habla en alguna prédica, que le habla en la lectura diaria cuando está estudiando la palabra, no la pone por obra, entonces esa persona no está agradando a Dios, ¿sí? Dios se agrada de la obediencia, y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces Juan recibió lo que pidió porque oraba a Dios, tenía confianza en Dios, obedecía y hacía, buscaba, iba más allá de hacer las cosas que son agradables, ¿sí?, a Dios, delante de Dios. No solamente se limitaba en obedecer, a no pecar, ¿verdad? No solamente quizá a lo mejor en algún local o en alguna iglesia donde sirves o donde sirvas, no solamente se limitaba a hacer las cosas y ya cumplir y vámonos. No, él buscaba edificar, buscaba agradar a Dios, buscaba que con ese servicio Dios sea honrado, Dios sea glorificado, ¿sí? Que el nombre de Dios sea puesto en alto, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Algo bien sencillo: me levanto temprano, arreglo a mis hijos, me pongo de acuerdo con mi esposa, me levanto temprano y llego a la hora adecuada, ¿sí? Porque busco agradar a Dios. Si no, el honor de Dios se viene para abajo, ¿sí? ¿Por qué no llegamos tarde a nuestro trabajo? Porque sabemos que nos descuentan, ¿verdad? Nos descuentan. O quizás si un jefe que es en determinado momento impaciente, te va a decir, regrésate a tu casa. Pero si yo busco agradar a Dios, y yo sé que estar aquí temprano, si es por el honor de Dios, a lo mejor una cosa se necesita, a lo mejor hay que orar con los niños, a lo mejor hay que orar antes de la reunión, a lo mejor hay que estar atento al sonido, a las cosas que en determinado momento se hacen. O sea, yo estoy buscando agradar a Dios, no solamente porque me lo diga mi hermano, no solamente porque quiera agradar a los hombres, no, sino porque busco el honor de Dios. Y Juan era lo que hacía.
iba más allá, ¿sí? Iba más allá. ¿Qué diferencia hay cuando vamos a alguna fiesta o algún evento o cuando tenemos que ver a otras personas? Estamos puntuales ahí, ¿verdad? Hay hermanos que no tienen carro, que no tienen, andan en la pecera y son puntuales, están ahí a la hora. Y hay muchos hermanos que tienen carro y no. O sea, ¿qué honor es ese? ¿Acaso eso agradará a Dios? No, hermanos, Juan iba más allá. Juan iba al corazón, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, agradar a Dios. ¿Sí? Yo hago las cosas porque busco agradar a Dios, ese debe ser nuestro pensamiento. Y era Juan lo que hacía. No puede ir separada la oración de la fe y la fe de buscar agradar a Dios. ¿Sí? Y de buscar agradar a Dios, obedecer. Entonces, ¿cómo puedo saber si mi vida está agradando a Dios? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Sí? Número 1, en primer lugar debemos de confiar en Él y obedecerle, que la obediencia agrada a Dios. ¿Sí? Si yo pongo atentamente mis oídos a su palabra, confío en ella y obedezco, ¿sí? Yo voy a estar agradando a Dios. ¿Sí? Si tú quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida, tú tienes que saber cómo es Dios, quién es Dios y qué hace Dios. Cómo se comporta Dios en cierta área de tu vida, o en ciertas circunstancias de tu vida, o en ciertas circunstancias en la sociedad, en ciertas circunstancias en el país, en ciertas circunstancias en el mundo. Tú debes de saber y conocer cómo es Dios y cómo actúa Dios. Y eso lo vamos a encontrar en su palabra. Y ahí en su palabra, Dios manifiesta su pensamiento. ¿Sí? ¿Qué piensa Dios de cierta circunstancia, de cierta situación? ¿Qué piensa Dios? Entonces, si yo filtro mi vida con la palabra de Dios, ¿sí? Y quiero saber si mi vida está agradando al Señor, debemos de ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En primer lugar, debemos de confiar en Él y obedecerle. Hebreos 11:6 dice la Escritura. Aquí está la confianza, pero sin fe, ¿sí? Sin esa confianza en Dios, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Si yo no confío que Él me va a ayudar, si yo no confío que Él me puede perdonar los pecados, si yo no confío que Él me puede dar la gracia para caminar, si yo no confío y creo que Él está ahí, yo no puedo agradar a Dios. Yo tengo que acercarme con confianza, con fe. Debo de creer en lo que Él me está diciendo. Si estoy en un problema muy difícil, yo debo de confiar y creer que Él me va a ayudar. Y versículos anteriores, ¿de quién está hablando este versículo? Está hablando de un hombre, dice la Escritura, que caminó con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Estar de acuerdo con Él. ¿Sí? En aquel entonces Enoc no tenía un testamento, no tenía la Torá, no tenía el Tanakh, no tenía nada de eso, solo tenía el testimonio de Dios de su creación y tenía la ley de la conciencia. Pero él apercibía la presencia de Dios. Y dice la Escritura, si tú vas ahí a Hebreos, a Génesis, dice la Escritura que él caminó con Dios, ¿sí? Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Y llama algo peculiar en la vida de Enoc. Dice que después de que engendró hijos e hijas, ¿sí? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense cómo debe de haber sido su papel de esposo, cuidando a su esposa, amándola, protegiéndola, satisfaciéndola, dándole los cuidados o las necesidades que ella tenía, estando atento a sus hijos, estando atento de que ninguna influencia de allá de esa perversa generación que vivía en aquel entonces influyera en la vida de sus hijos, influyera en la vida de su familia. Quizá Enoc se sentaba y levantaba altar con sus hijos, con su esposa.
A lo mejor se iba a lugares solos donde hablaba con Dios y le decía, Señor, sí, Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y un testimonio, por cuanto está en la Biblia, es que varias personas muy probablemente se dieron cuenta de la vida de Enoc. Y dice que fue tanto el agrado de Dios para con él que Dios se lo llevó. No sufrió muerte, no vio muerte y él se lo llevó. ¿Sí? Entonces, sin esa fe, sin esa confianza en Dios, no podemos agradarle. Debemos de confiar. El leproso cuando se acercó a Cristo, se acercó y levantó manos de fe. Y le dijo, Señor, si tú quieres. No le dijo, Señor, ¿puedes limpiarme? No. El leproso sabía que Cristo lo podía limpiar. O sea, tenía esa confianza. ¿Sí? Por eso le dijo, si tú puedes, si tú quieres, dice, lo puedes hacer. ¿Por qué? Yo confío que tú tienes poder, Señor. Y le dijo Jesús, quiero, sé limpio. ¿Sí? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí se dan cuenta? Si tú estás buscando a Dios ahorita y Dios te ha puesto unos estudios, te ha puesto este día y estás buscando a Dios y tú crees que Él te va a ayudar, pero te está pidiendo que te arrepientas, que busques a Dios, que seas diligente y tú obedeces eso, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Entonces, la fe es importantísimo para agradar a Dios y la fe también se traduce como obediencia, se traduce como compromiso, se traduce como fidelidad, se traduce como diligencia, ¿verdad? Se traduce como confianza obediente, ¿sí? Pero si me detengo únicamente en la fe, yo confío mucho en Dios y no, yo sí que creo que Dios me va a ayudar, pero no obedezco, es imposible agradarle. Porque la fe, ese tipo de fe es necesaria, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y esté dispuesto a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador, dice la Escritura, de los que le buscan. Galardonador. ¿Qué es un galardón? Es un premio. ¿Sí? En este caso, el mayor premio que Dios nos puede dar, pues es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Como hemos mencionado, si un pecador está buscando a Dios, se acerca a Dios, pues tiene que hacerlo con fe, con confianza. ¿Sí? Ahora no es en determinado momento la fe bíblica, en determinado momento, sino la persona debe de ejercer confianza en Dios, en que Él lo va a ayudar. Y en determinado momento no se acerca a Dios porque sus pecados le culpan, Satanás le culpa, las dudas vienen a su mente, ¿verdad? Pero Dios le quiere enseñar esa fe bíblica para poder caminar con Él. Pero la persona tiene que ejercer fe en Él. Tiene que creer lo que Él dice. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios, ¿sí? Y Él se acercará a vosotros. Si un pecador está buscando a Dios, una persona que quiere arreglar su vida, mira, ¿qué tiene que hacer? Tiene que acercarse ¿a quién? A Dios. ¿Y tiene que hacerlo con qué? Con confianza. Y dice, y Él se acercará a vosotros. Y menciona los requisitos que Él está pidiendo al pecador. Le dice, pecadores, limpiad las manos. O sea, deja de hacer lo malo. ¿Sí? Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. ¿Sí? Y aquellos que dudan, aquellos que son de doble ánimo, dice, medita cómo está tu corazón. ¿Por qué? Porque solamente Dios a través de la fe, a través de la sangre de Cristo puede purificar el corazón. Puede renovarlo, puede cambiarlo, puede quitar lo que está ahí adentro. Porque por el pecado, el doble ánimo a la gente lo trae como la ola del mar, para allá y para acá, para allá y para acá. Si le va bien, se siente bien y todo bien padre, dice que confía mucho en Dios, pero le viene una prueba, le viene una circunstancia difícil o en determinado momento ya su ánimo se vino para abajo. Y ya, y dice, ¿dónde está Dios? Y que sus promesas no valen, y dónde está el Señor, y no me ha ayudado. Y le vuelve a ir bien, y otra vez, sí, confío mucho en Dios, y así está. Hay un problema en el corazón. ¿Qué dice Dios? Purifica tu corazón. ¿Sí? Ve en lo interior de tu corazón a través de la palabra si hay camino de perversidad, si hay duda, si hay incredulidad,
si hay un pecado consciente que no has confesado. Purifica el corazón. Dice, hazlo afligiéndote, lamentándote, llora delante de Dios. ¿Sí? Dice, vuestra risa se convierte en lloro, o sea, no seas ligero. Toma con seriedad las cosas de Dios. ¿Sí? Dice, y vuestro gozo en tristeza, o sea, que haya un lamento verdadero. Que es realmente un quebranto del corazón para que Dios se acerque a ti. ¿Sí? Y dice, humillaos delante del Señor. Dice, y Él os exaltará a su debido tiempo. Entonces, la persona que está buscando a Dios, ¿sí? El cristiano que está buscando a Dios y que está viviendo una vida en santidad también puede aplicar ese texto, porque hay veces cristianos se desaniman, el desaliento los invade, ¿verdad? Pero a diferencia de un pecador es que el cristiano tiene al Espíritu y el Espíritu lo consuela en las tribulaciones, en las tentaciones, le da palabra. Cuando cae en algún pecado, el Espíritu inmediatamente le alumbra y le dice, mira, esa situación, mira, cambia eso en tu vida, corrige esto, o va y pide consejo, hermano, mire, sucedió esto en mi vida. Y el cristiano está atento al Espíritu, se humilla delante de Dios. Pero el pecador no, el pecador tiene que cambiar su vida, tiene que obedecer a Dios, tiene que arrepentirse. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, la primera característica es confiar en Él y obedecerle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia, sin confianza en Dios, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Característica número 2. Para saber si mi vida está agradando a Dios, dice la palabra, para tener un conocimiento exacto de cuál es su voluntad, ¿sí? Y al conocer su voluntad, para poder andar con Él como lo hizo Enoc y así agradarle, ¿sí? Debemos de tener un conocimiento exacto de su voluntad. Colosenses 1:9 dice la Escritura, por lo cual también nosotros, será Pablo con sus hermanos misioneros, dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, en este caso Pablo nunca visitó la iglesia de Colosas, pero escucharon que la fe de ellos estaba en crecimiento, ¿verdad? Y Pablo atendió ciertas dificultades doctrinales, están muy arraigadas las costumbres en Colosas, y Pablo con sus colaboradores, sí, escucharon de la fe de los colosenses y les escribe esta carta y les dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, dice, hacemos una cosa por vosotros. Dice, no cesamos de orar por ustedes. ¿Sí? Y aparte de orar, en esa oración pedimos, dice Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, de lo que Dios desea, de lo que Dios se agrada. Pablo oraba por los colosenses y pedía lo siguiente, que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice, y que les dé sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué significa eso? Tener un discernimiento consciente entre lo bueno y lo malo, tener un discernimiento consciente entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Pablo estaba pidiendo eso. En esta situación, pues había el agnosticismo, se estaba entremetiendo en los colosenses, ¿sí? Y costumbres, rudimentos del mundo se estaban metiendo en la iglesia, y Pablo le pedía a Dios que por medio de su espíritu les diera el discernimiento espiritual para que pudieran atender, conocer cuál era la voluntad de Dios en ese momento. ¿Y cuál sería el fruto de conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el fruto en tu vida de conocer la voluntad de Dios en cada área de tu vida? En tu hogar, con tus hijos, ¿sí? En tu trabajo, en la sociedad, la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Dios dice que, ¿cuál es el fruto? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y qué dice?
agradándole en todo. En todo. ¿Sí? Fíjate cómo aquí me puedo dar cuenta si mi vida está agradando a Dios. ¿Cómo? Haciendo ¿qué? Su voluntad. ¿Sí? Tú en lo personal puedes pedirle a Dios que te dé sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y lo aplicas? Estás agradando a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera puedes andar como es digno del Señor. La persona que busca agradar a Dios en todo, anda digno del Señor. ¿Sí? Anda digno. Dice, ¿y cómo es andar digno delante de Dios? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Sí? Llevando fruto en toda buena obra. Por ejemplo, dentro de la iglesia Dios te encarga un servicio. Cuán pequeño, bueno, no es servicio pequeño ni grande, es un privilegio servir a Dios. ¿Sí? Pero si en ese servicio no hay un fruto, ¿sí? Lo tomas a la ligera, llegas tarde, no te comprometes, ¿sí? Le cargas el trabajo a otros hermanos que tienen más trabajo que tú, y por tu negligencia ese servicio lo descuidas, ¿sí? ¿Acaso habrá un fruto bueno de eso? No. ¿Esa persona andará digno como es del Señor? No. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse. Tiene que hacer sus primeras obras y ser fiel en lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Para ver el fruto de eso. ¿Sí? Pero si tú sabes y estás consciente de que estás haciendo la voluntad de Dios, estás siendo fiel, estás buscando agradar a Dios en todo, ¿sí? Y dice la Biblia que vas a llevar fruto en toda buena obra. En toda buena obra que Dios, todas las obras que Dios permite en nuestras vidas, que nosotros andemos en ellas, son buenas. ¿Por qué? Porque de Él procede toda la bondad. Son obras de bondad para el servicio del prójimo. ¿Sí? Por ejemplo, si Él te permite ir a visitar a un enfermo y pone en tu corazón el querer como el hacer, y lo vas a visitar y estás al pendiente de su vida y ahí estás con él y en determinado momento le compartes la palabra y estás orando, pero te pasan la carga y en determinado momento te están diciendo, ves hermano, mira, visítalo, y tú, no haces caso, lo dejas y luego vas hasta el mes y luego, ¿tú crees que eso glorifica a Dios? ¿Tú crees que eso agrada a Dios? No, ¿por qué? Entendamos en el corazón que todas las obras en las cuales Dios nos permite servir son buenas obras, que a la vista de los hombres pudieran ser a veces muy pequeñas, que a la vista de los hombres a lo mejor a veces hay envidias en que, ¿por qué él sí está haciendo esa obra tan grande? Yo quería estar ahí, ¿y por qué yo sí estoy acá en esto donde no me gustaba? No. Debemos de con nuestro servicio buscar agradarle a Dios en todo. En primer lugar, siendo fiel en lo que te ha dado. Siendo fiel. ¿Sí? Para que llevemos fruto en toda buena obra, y cuando llevas fruto en toda buena obra, dice la Escritura que Dios se encarga de darte un crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Fíjense cómo la base de esta segunda característica para saber si mi vida está agradando a Dios, la base de esa característica, ¿saben cuál es? La oración, hermanos. Porque Pablo dice que no cesamos de orar por vosotros. ¿Sí? Hay hermanos que están orando por ti, hermano. Hay hermanos que están orando por ti, querido amigo. Y no están cesando de orar, están orando. Muchos están ayunando. ¿Sí?
Le están pidiendo a Dios por tu vida espiritual, le están pidiendo a Dios por tu crecimiento espiritual, ¿sí? Y esa es la base de esta característica, ¿sí? No es que se nos ocurrió un día y trajemos este estudio y se nos ocurrió un día venir todos aquí y alabamos a Dios. No. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces nosotros debemos de buscar agradarle. La segunda característica, pues, ¿cómo sé si mi vida está agradando a Dios? Pues debo de tener un conocimiento exacto. ¿Quién es Él? ¿Cómo actúa Dios? Debo de buscar agradarlo en todo, ¿sí? Buscar agradar en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fiel en lo que me ha dado, dándole la importancia, viendo las cosas de manera santa, de manera celestial. Tengamos cuidado con la rutina, hermanos. Tengamos cuidado con la queja. El pueblo de Israel se quejó en el desierto y Dios le permitió atravesar el desierto para probar y ver qué había en su corazón. Si realmente le temían, si realmente obedecían sus mandamientos. ¿Y cuál era el propósito de sacarlos de Egipto, de la esclavitud y llevarlos al desierto? Para probarlos y también para que le adoraran. ¿Sí? Si tú estás atravesando un desierto de pruebas, tentaciones, luchas, enfermedad, escasez, no te olvides de adorar a Dios, hermano. No te olvides de agradecerle. Si te está dando Dios lo necesario, dale gloria a su nombre. ¿Sí? Dale gloria a su nombre. No seamos como el pueblo de Israel que murmuraron, se fastidiaron de este pan tan liviano, dijeron. ¿Qué vino sobre ellos? Dice la Escritura, el destructor. El destructor. Sí, Dios los castigó por quejarse. No, hermanos. Entonces, busquemos agradar a nuestro Señor en todo. Para yo poder saber si estoy agradando a Dios, debo de tener un conocimiento exacto de su voluntad, y eso es en su palabra. Y aquí Pablo estaba orando por los colosenses para que fueran llenos. Podemos pedir a Dios que nos llene de su conocimiento, que nos llene de su sabiduría, que nos llene de su inteligencia. Señor, yo quiero agradarte, ayúdame a agradarte, Señor. Señor, aquí estoy viendo unos textos de cómo puedo agradarte, ¿sí? Ayúdame a ponerlos por obra, Señor. ¿Sí? Ahora, los que están en el mundo, los que no conocen a Dios, ¿cómo pueden agradar a Dios? ¿Sí? Característica número 3. Lo que Dios pide de los pecadores es que se arrepientan, esa es su voluntad para con ellos, y crean en su Hijo Jesús para el perdón de los pecados. ¿Sí? Dios no les manda a hacer otra cosa más que se arrepientan, ¿verdad? Que se arrepientan, que cambien sus vidas, que dejen su mala manera de vivir. Y no solamente se limiten a pecar, sino que se transformen, que sean personas diferentes, ¿sí? Las cuales ya no eran antes. ¿Sí? Lucas 15:7 dice la Escritura: os digo que así habrá más gozo, o sea, es algo agradable, dice, en el cielo, por un pecador que se arrepiente, dice la Biblia. Por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? O sea, hay gozo en los cielos si el pecador atiende al llamado del arrepentimiento, está cambiando su vida, se le está viendo frutos dignos de arrepentimiento, de alguna manera está agradando a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Está siendo obediente, está haciendo lo que Dios le está pidiendo, ¿verdad? Eso es importante. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda? Está preguntando. ¿Sí? Hay a veces situaciones en que qué es pecado, no es pecado, qué debo hacer con tal circunstancia. Busca el consejo, busca la ayuda. ¿Sí?
Y dice el versículo 10 de ese mismo capítulo, dice, así, y vuelve a afirmar Cristo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Es un alma eterna, un alma que Cristo compró por su sangre. ¿Sí? Y después de arrepentirse, ¿qué le manda? ¿Qué le manda Dios al pecador? Juan 20:31 dice, porque esas cosas han quedado escritas, dice Juan, ¿sí? Para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Dice, y para que creyendo, fíjate, tengáis vida eterna en su nombre, ¿sí? Arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si el pecador viene a Dios y obedece eso, de una manera está agradando a Dios. ¿Sí? De una manera. Porque Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Quiere que el hombre se arrepienta. ¿Sí? Una vez que tengamos un conocimiento exacto de la voluntad de Dios para nuestras vidas, podremos vivir una vida en santidad. ¿Sí? Y hablando de la santidad, esa vida es la que agrada a Dios. ¿Sí? Esa vida es la que agrada a Dios. ¿Sí? Cuarta característica, ¿cómo sé si mi vida está agradando a Dios? ¿Sí? Debemos de vivir una vida en santidad y dentro de su voluntad. ¿Sí? Vivir una vida en santidad y dentro de su voluntad para agradarle. ¿Sí? O sea, la santidad es algo agradable delante de Dios. Santidad significa apartarse, ¿sí? Consagrarse a Dios, ¿sí? Aislarme de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu que me pueda estorbar para servir a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, podemos caer en el error, en el gravísimo error, en el grave pecado, en la grave falta, de que durante toda la semana nos estamos alimentando y estamos alimentando los deseos de la carne, estamos perdiendo el tiempo en las películas, en los videojuegos, en otras cosas, y nunca dedicamos un tiempo para estar con Dios, para que nos hable en su palabra, para meditar que el día domingo voy a ir a servir a Dios, no a los hombres, a Dios. ¿Y qué está de mi vida consagrada a Él? Pero venimos con contiendas, venimos con resentimientos, venimos con problemas, venimos con situaciones en determinado momento que no arreglamos en casa. ¿Cómo está el corazón entonces? ¿Sí? Para poder servir a Dios, la persona debe de vivir una vida en santidad para poder agradarle. Si él se da cuenta que tiene un conflicto con su esposo o con su esposa, debe de arreglarlo. Si hay un conflicto entre sus hijos, si hay una situación ahí que no fue correcta, debe de ver qué está pasando ahí. Para venir con un corazón agradecido, con un corazón fervoroso, con un corazón que esté buscando la gloria de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Josué le dijo al pueblo, santificaos, ¿por qué? He aquí, dentro de 3 días, Dios hará maravillas entre vosotros. Pero ¿cuál era la condición? Que se santificaran. O sea, que se apartaran, se consagraran. En aquel entonces pues había ritos y sacrificios y había situaciones en determinado momento que tenía que cumplir el pueblo para ir a la presencia de Jehová. ¿Verdad? Aquí no, aquí tenemos al Espíritu, tenemos la palabra. Dios nos ha dejado en medio de gracia la oración. ¿Sí? Que dediquemos tiempo y vengamos, oye Señor, voy a poner el café, Señor. Señor, que cada persona que tome un vaso de café, Señor, vea que tú le amas, que tú lo estás buscando, que es un servicio para ti, Señor. Y vienes con esa mentalidad de glorificar al nombre de Dios.
¿sí? Que yo vengo vestido dignamente, ¿sí? Que traigo mis mejores atuendos para mi Señor. Que refleje pureza, refleje santidad, refleje el honor de Dios, ¿sí? No vamos a una discoteca, no vamos a un evento, no vamos a una fiesta. Venimos a un lugar donde la presencia de Dios desciende, donde hay hombres que te predican, que sirven y que no vienen a la ligera, se están consagrando a Dios. O sea, la vida en santidad es una vida que agrada a Dios y que cada servicio es santo y agradable a Dios. ¿Sí? Que es vuestro culto racional, dice la Biblia. O sea, yo razono y entiendo a quién voy a servir. Pero un día vengo y otro día no vengo y no soy responsable en decir, hermano, ¿sabes qué? Mira, hoy no voy a poder ir, mira, me podrían ayudar, mira, tengo este servicio, hermano. ¿Eso dará honor a Dios? Si yo tengo un culto racional de quién es Dios, para yo saber si mi vida está agradando a Dios, debo de vivir una vida en santidad dentro de su voluntad. Pero hermanos, muchas de las veces no queremos oír esto. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que se nos diga lo que queremos escuchar, pero no estamos acostumbrados a que nos exhorten y nos amonesten. Seguimos así, viviendo así, ¿por qué? Porque en determinado momento no hemos verdaderamente entendido el carácter de Dios. Y esto no nomás es aquí, es en el hogar, es en el trabajo, es en la escuela, en la sociedad, ¿sí? Es en todas las áreas. Santos, dice la Escritura, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Por ejemplo, ¿qué refleja tu conducta en el trabajo? En tu hogar con tus hijos. Tu manera de vestir, tu manera de hablar. ¿Qué es lo que refleja? ¿Santidad, pureza? ¿O refleja inmoralidad, mundanalidad, ligereza? ¿Qué es lo que refleja? No, hermanos, si nosotros queremos saber si nuestra vida está agradando a Dios, debemos de vivir una vida en santidad, apartados, consagrados para Dios, dándole el honor a Él, dándole la gracia, la gloria a su nombre, a Él, no al pastor, ¿sí? Porque el pastor se equivoca, no al ministro, no al obispo, no al líder, no, a Dios. A Dios. ¿Sí? Romanos 12:1 dice la Escritura. Así que, hermanos, dice, después de haberles contado de las misericordias de Dios para con Israel, dice, os ruego por esas misericordias, hermano, que te presentes delante de Dios vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y el primer requisito, ¿qué? Santo. ¿Sí? ¿La santidad agrada a Dios o no agrada a Dios? Sacrificio vivo, santo. ¿Qué dice? Agradable a Dios. La santidad, hermanos, agrada a nuestro Dios. Vivir una vida en santidad agrada a nuestro Señor. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de buscar. Santidad a Jehová. ¿Sí? Santidad no significa una vida legalista o una vida que no tengas humor o que no tengas alegría o que no tengas gozo. No, no significa eso. Dios nos ha dado libertad, hermanos. ¿Sí? Pero no para ocasión de la carne. ¿Sí? Sino esa libertad de buscar agradarle, de comprobar cuál es su buena voluntad. Ahora, un sacrificio vivo cuesta, hermano. Cuesta. ¿Sí?
Por eso dice la Escritura que somos nosotros criaturas, estamos vivos dentro de este cuerpo, ¿sí? Y un sacrificio a Dios nos cuesta. Pero aquel que ama a Dios y sabe y busca agradarle, no va a haber sacrificio que le cueste mucho más y diga, Señor, yo hice mucho por ti. No, él va a buscar agradar a Dios y va a decir, Señor, si yo voy a morir, Señor, yo me pongo en tus manos. Cristo se ofreció como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional, ¿sí? ¿Y cómo puedo afirmar esa santidad? Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no nos adaptemos al mundo, hermanos. O sea, no tomes la influencia del mundo, ¿sí? No quieras imitar las cosas del mundo. No ames al mundo, ¿sí? No te dejes llevar por la corriente, por las costumbres, por todo lo que se está viendo en el mundo. No te adaptes a ese mundo, hermano. Sino preséntate como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Por qué? En santidad, porque es agradable a Dios. Y para poder vivir una vida en santidad, no debes de conformarte a este siglo, sino por el contrario, dice la palabra de Dios, debes de transformarte, ser otra persona diferente. A ver, esta situación, me está llevando a esto. A ver, Señor, tu palabra dice que me renueve y me transforme por medio de la renovación de mi entendimiento. Y ese entendimiento debe estar lleno de tu palabra. ¿Qué dice tu palabra con respecto a esto, Señor? Y renuevas tu entendimiento. Te apartas para Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado? De presentarte como sacrificio vivo, de vivir en santidad, de transformarte y no adaptarte a este mundo. ¿Cuál es el resultado? Vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La vas a poder comprobar. Señor, ahora entiendo por qué permitiste esto, Señor. Señor, ahora entiendo por qué estoy pasando esto. Ahora entiendo por qué el hermano me exhortó y me amonestó. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué pasó esto en mi trabajo. ¿Y qué te hace comprobar eso? Vivir una vida en santidad. No estás amoldado al mundo, sino estás renovándote, ¿sí? Cuando nos presentamos a Dios dispuestos a servirle en santidad, que significa también en adoración espiritual, eso agrada al Señor, hermanos. Agrada al Señor. Cuando nos negamos a nosotros mismos y dentro de esa negación nos disponemos a servir a los demás, ¿sí? Comprobamos la buena voluntad de Dios y le agradamos. Pero muchas de las veces los problemas, muchas de las veces el peso que sentimos en nuestra espalda, muchas de las veces lo que estamos pasando, hermanos, nos encierra en una cárcel y nos estamos viendo a nosotros mismos. Y nunca ves que los demás hermanos que están sirviendo en la iglesia donde tú están atravesando una circunstancia más difícil que tú. ¿Y qué haces tú por ellos? ¿Qué haces tú por ellos? ¿Sí? Pero cuando no nos renovamos, cuando en determinado momento no nos apartamos en sacrificio vivo, cuando en determinado momento no nos transformamos, no vivimos en santidad, siempre caemos en nuestros propios problemas. Siempre, todo el tiempo. Y nos vemos a nosotros mismos y caemos en un antinomianismo, que es una doctrina, una herejía, ¿sí? Y ahí estamos, pobrecitos de nosotros. Yo cómo sufro. Yo cómo estoy pasando esto. Nadie me entiende. Y empiezan a poner infinidad de amarguras y de resentimientos que hay en el corazón. ¿Sí? Y nunca pensamos
en las demás personas. Debemos de meditar en esto. No eres la única persona que Dios te escogió a ti para que tú estés atravesando eso. No, no eres la única persona. No eres la única persona. ¿Sí? Hay millares en el mundo que están atravesando el problema que tú estás pasando, o aún más, o peor. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros despojarnos de todo este peso y del pecado que nos asedia? Transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, entonces, si yo estoy viviendo esto, y ahorita Dios me lo está mostrando, que yo no lo he hecho, Señor, pues yo quiero agradarte. Ayúdame a renovarme en mi entendimiento, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque, Señor, no puedo. No puedo. La palabra transformar significa hacer que algo o alguien cambie de forma o de aspecto. ¿Sí? A ver, esta situación con esta persona o con mi hijo o económica, no voy a permitir que me sobaje. O sea, no voy a permitir que me detenga para servir a Dios. O sea, no, a ver, Señor, tu palabra dice que me transforme. Ayúdame, Señor, a transformarme. ¿Cómo puedo agradarte, Señor? ¿Sí? Y empiezas a cambiar de aspecto, empiezas a hacer algo distinto. ¿Sí? Y también significa sin alterar totalmente las características esenciales. ¿Y cuál es lo esencial en la vida del cristiano? La santidad. ¿Sí? Transformándonos por medio de la renovación. ¿Qué significa renovación? Restablecimiento o reanudación de una cosa que se había interrumpido. Muchos dejan de servir a Dios porque se miran a ellos mismos. ¿Sí? Muchos les son impedimento el trabajo. ¿Sí? Muchos le echan la culpa a otros hermanos o a otras personas. Pero no, si tú te transformas y te renuevas por medio de la renovación de tu entendimiento, a ver, Señor, yo interrumpí esto, Señor, y no debería haberlo hecho, porque no es tu voluntad que yo te deje de servir, sino que me renueve, Señor. Obviamente, si estás enfermo, no puedes caminar, o en determinado momento hay una situación en tu vida, un problema familiar que tienes que atender diligentemente y tienes que estar ahí, eso te impide dejar el servicio. Se comprende, es justificable. Pero si estás entero, tienes buena salud, tienes carro, no te quieres parar temprano, siempre eres ligero, no ves las cosas como Dios las ve, mira, mejor ni sirvas a Dios. ¿Por qué? Arrepiéntete. Así, arrepiéntete. Haz tus primeras obras, empieza a ser fiel en lo que has entendido que Dios te ha pedido. ¿Sí? Y si has dejado cosas interrumpidas, ok, Señor, ya me renové, Señor, ya me transformé, estoy comenzando, Señor, para yo poder agradarte, ¿sí? Señor, dame entendimiento para esto. Entendimiento, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada. Ok, Señor, esta situación la voy a comenzar, pero ya arreglé, corregí, hice estas cosas, Señor. Ok, yo me encomiendo en tus manos. ¿Por qué? Voy a tomar una decisión, Señor. Voy a seguir sirviéndote a pesar de lo que en determinado momento esté sucediendo. Estoy entero, tengo buena salud, tengo una herramienta, un carro, Señor. Tengo lo necesario en mi casa, Señor. Nada me impide servirte. ¿Sí? Nada me impide consagrarme a ti. Nada me impide ver lo eterno y lo sagrado que eres tú, Señor, y el privilegio que me has dado para servirte. Queremos que nuestra vida agrade a Dios, debemos de vivir una vida en santidad y dentro de su voluntad. Dentro de su voluntad, ¿sí?
Hay por lo menos 5 cosas importantes de las cuales debemos renovarnos, que se nos olvidan, hermanos. Se nos olvidan, la verdad. ¿Sí? 5 cosas importantes. Número 1, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Se nos olvida, hermanos. ¿Sí? Amar a Dios es el primer mandamiento y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te cuidas a ti mismo, hermano? ¿Sí? O sea, ¿cómo te amas a ti mismo? ¿Tú te cuidas? ¿Sí? ¿Te procuras? ¿Te vistes bien? ¿Te alimentas bien? ¿Quieres tener comodidad? ¿No quieres que nadie te diga nada, hermano? ¿Verdad? Ahora, ¿ese mismo sentir lo aplicamos a nuestro prójimo? ¿Lo aplicamos con nuestros hermanos? ¿Sabes cómo está tu hermano en la fe? ¿Lo has visitado? ¿Sabes cuál es su necesidad? ¿Sí? ¿O estás viendo nada más el punto negro en la hoja, hermano? No, hermano, debes de amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso se nos olvida. Número 2, en lo cual debemos de renovarnos, una vida de oración. Debe vivir una vida de oración, hermano. Según 1 Timoteo 2 y Colosenses 4, la Escritura dice que ahí debemos de perseverar en la oración, debemos de perseverar, ser constantes. ¿Sí? Y se nos olvida, debemos de renovarnos para poder agradar a Dios. Número 3, el estudio y meditación de la palabra de Dios, hermanos. Si yo quiero agradar a Dios y quiero vivir una santidad, ¿sí? Debo de tomar como modelo y debo de tomar como un todo su palabra, ¿sí? El estudio de la palabra. Según Juan 5:39 dice la Escritura que escudriñemos la Escritura porque ahí os parece que tengamos vida eterna. ¿Sí? Y le dijo Cristo, ellas dan testimonio de mí. Pero se nos olvida, hermanos. ¿Sí? La rutina, el trabajo, el cansancio, los hijos, la escuela, las situaciones en la semana, los problemas, si estamos enfermos, la rutina diaria. No apartamos un tiempo para estar con Dios y luego en la semana le queremos pedir que Dios nos hable, ¿verdad? Pero ni siquiera somos para dedicarle 1 hora al estudio de la palabra. No, hermanos, renuévate. Número 4, la intercesión, hermanos, que tiene que ver con el ayuno, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con las reuniones de oración. ¿Sí? Con tus hermanos en Cristo. ¿Sí? Ezequiel 22:29. ¿Sí? Dice la Escritura, no lo tengo en las diapositivas, pero te lo voy a leer para que qué es lo que Dios se agrada y qué es lo que Dios está buscando de su pueblo, para que nosotros nos renovemos. Ezequiel 22:29 dice la Escritura, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. ¿Sí? El afligido y el menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, ¿sí? Y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Pero dice Dios, sí, tristemente, para que yo no la destruyese, y no encontré a tales hombres. No encontré a tales hombres. Y esto se nos olvida, hermano. Moisés se ponía entre Jehová y el pueblo, y él intercedía y decía, Señor, arrepiéntete de tu ira. Y Jehová le decía, quítate porque los voy a consumir. No, Señor, acuérdate que eres misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, nunca tal cosa hagas, le decía Abraham también cuando iba a destruir a todos. Y él le dijo, Señor, si hubiese ahí 50 justos, Señor, ¿acaso vas a destruir con toda la ciudad con todos sus justos? No, Señor, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo.
Querido amigo, déjame decirte una cosa. Si tú no te has arrepentido y has obedecido a Dios, la ira de Dios está sobre tu vida. Está sobre tu vida la ira de Dios. Y está puesta el hacha, dice la Biblia, el hacha para cortar de la tierra la memoria de los impíos. ¿Sí? Si no es porque Dios tiene a su espíritu sobre la tierra y a hombres que están intercediendo para que no los destruya, Dios ya nos hubiera destruido a todos. Y eso debe de ponerte a temblar. A temblar. Y la iglesia debe de renovarse en esta área. Y esa intercesión agrada a Dios. Agrada a Dios. Dice la Escritura que Él buscó quien hiciese vallado y quien se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, ¿sí? Para que yo, dice Jehová, no la destruyese. Pero ¿saben qué? No encontré a ningún hombre. ¿Qué hizo Dios? Vino juicio. Se llevaron a todos los cautivos a Babilonia. ¿Sí? Hermanos, debemos de renovar nuestro entendimiento si queremos agradar a Dios. Ya no dejes que tus propios problemas te envuelvan, hermano, y te impidan vivir una vida en santidad. Y quinta característica en la cual debemos renovarnos, sí, que la vida en santidad agrada a Dios, es el servicio a Dios. Es muy importante. Es extender el reino y hacer las cosas para Dios. En todo lo que hagas, hermano, en todo lo que hagas, busca la gloria de Dios. ¿Sí? En todo lo que hagas. ¿Sí? Extiende su reino. ¿Sí? Cuando le compartas una palabra, cuando invitas a un amigo, cuando estás visitando, estás extendiendo el reino. Cuando vas a predicar la palabra, cuando en determinado momento tienes la carga por ir a visitar a alguien, ¿verdad? Y le estás ministrando, le estás compartiendo, ¿sí? Estás extendiendo el reino. ¿Sí? Y esa es también una renovación de la cual nosotros debemos de tener. Extender el reino de Dios. O sea, estoy instruyendo a mis hijos, les estoy enseñando, han aprendido a hablar, les voy a enseñar a orar. ¿Han aprendido a leer la palabra? Ok, vamos a leer juntos, hijo, a ver, léeme tú un capítulo, léeme tú un versículo. Y ahí está la mamá o ahí está el papá, ¿verdad? Va creciendo y lo estás enseñando a tocar un instrumento, ¿verdad? O le pagas un curso, o está en un curso, no sé, de cultura y está aprendiendo. Estás extendiendo el reino para con tus hijos. Ellos el día de mañana van a ser jóvenes, van a crecer, van a tener fuerza, y si se convierten a Dios, Dios les va a dar el sentir y el querer como el hacer para ir más allá. Pero muchas de las veces no tenemos eso. ¿Quién entretiene a la generación ahorita? ¿Quién la entretiene? La entretiene el internet, la entretiene las películas, la entretienen las redes sociales. Está entreteniendo a los hijos ahorita y se está levantando una generación que no conoce a Dios. Y tú sabes que Satanás sabe eso, conoce eso, ¿sí? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, dice la palabra. ¿Quién está entrenando a tus hijos ahorita? Lo está entrenando las películas, los videojuegos. ¿Por qué crees tú que tu hijo es así? ¿Por qué? Ahí está el problema, ahí está internet, películas vanas y todo eso. Eso tiene en el corazón tu hijo o tu hija. El día de mañana no nos extrañe que a los 15 años, 16 años salgan embarazadas o ya hayan embarazado a unas muchachitas o anden allá haciendo de las suyas. Las redes sociales, el internet, la influencia de los amigos, la comodidad, que todo lo des a tus hijos, ¿verdad? Les cumpla sus berrinches, todo eso, ¿sí? Es una instrucción de la cual tú estás usando para crear hijos delincuentes.
Obviamente la internet, las redes sociales, son herramientas muy útiles, que las puedes utilizar para bien, para extender el reino. Pero no debes de permitir que eso esté instruyendo a tus hijos. ¿Sí? No lo debes de permitir. Y tristemente, la iglesia el día de hoy no está renovada en esto. Debemos de renovar para poder vivir una vida en santidad y así agradar a Dios. ¿Sí? Ahora, una vez que hayamos entendido la voluntad de Dios, que es agradable a Él, hayamos entendido que la santidad agrada a Dios. Yo sé que mi vida está viviendo una vida en santidad. Si tú sabes que tu vida, cada uno de nosotros está viviendo una vida en santidad y estás buscando la consagración, si tú sabes que eso agrada a Dios, búscalo. Cada día más. ¿Sí? Una vez viviendo una vida en santidad, quinta característica de cómo saber si mi vida está agradando a Dios, debo de andar en la luz y en el amor del Señor. ¿Sí? Aquel pecador que se arrepiente, que cree en Jesús, que es perdonado y entiende que la vida en santidad agrada a Dios y está viviendo una vida en santidad, pero ahora quiere agradar más a su Señor. Esta quinta característica le dice que debe de caminar en la luz, que debe de caminar en el amor del Señor y busca agradar a Dios y permanece fiel en eso. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? O sea, ningún pecador que practica esto no va a entrar al reino de los cielos, lo dice la palabra. Dice, y hace una advertencia a los efesios, a los cristianos de aquel entonces, dice, nadie os engañe con palabras vanas, dice. O sea, no le creas a un fornicario, no le creas a un inmundo, no le creas las palabras del avaro, que son lisonjeras. No le creas. Nadie te engañe con palabras vanas, dice. ¿Por qué? Porque si tú te haces partícipe con ellos, dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? No seas pues partícipe con ellos. ¿Sí? No consientas con ellos. ¿Sí? Porque quizá tú en otro tiempo, dice Pablo, andabas en esas cosas, andabas en tinieblas, andabas practicando todas esas cosas, pero déjame decirte, la ira de Dios estaba sobre ti. ¿Sí? Pero ahora por cuanto Dios te llamó al arrepentimiento, creíste en su Hijo, mas ahora sois hijos, ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos ¿de qué? De la luz. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo compruebo lo que es agradable al Señor? Bueno, andando en la luz, caminando en su luz. Yo puedo tener la luz de Dios para ver si aquello es bueno o malo, para saber si aquello es santo o profano, ¿sí? Para saber si aquello es de las tinieblas o de la luz. De esa manera yo puedo comprobar lo que es agradable al Señor. Caminando también en justicia, en verdad, en bondad, yo puedo comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Sí? Porque, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cierra tu oído, hermano, a cosas que en determinado momento los impíos quieren venir a contarte, a decirte, cosas que son vanas, o sea, que en determinado momento un inmundo viene y que el evento y acá hicimos y tomamos y eso. Mira, ¿sabes qué? Mira, evítate esas pláticas conmigo. No te quiero escuchar. Discúlpame, pero no es por faltarte el respeto, pero sí. Y no es que el fornicario dice, mira, no, que acá y que me fui con aquella muchacha. Y mira, ¿sabes qué? Mejor cierra tu boca. ¿Sí? Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
¿sí? Cuando te sientes con tus hermanos, con tus hermanas, que estas no sean tus pláticas, hermano, porque eso no agrada a Dios. No agrada a Dios. Debes de comprobar lo que agrada a Dios. ¿Andando qué? En la luz. Andando en la bondad, andando en la justicia, andando en la verdad. ¿Sí? Y dice Pablo en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Dios, después de buscar agradarle en santidad, pues ahora nos lleva a buscar agradarle, caminando en la luz, caminando en el amor. Si tú caminas en luz, caminas en amor, pues eso agrada a Dios. Eso está agradando a Dios. ¿Sí? Característica número 6, cómo saber si mi vida está agradando a Dios. Es también no perder el temor a su persona y vivir una vida de rectitud. ¿Sí? Hechos 10:34 dice la Escritura. Entonces Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, se agrada, fíjate, del que le teme y hace justicia. Dios se agrada de los justos, hermano. Dios se agrada de la persona temerosa. ¿Y quién es aquella persona temerosa? La que se aparta del mal. ¿Sí? La que vive honrando a Dios. Y dice la Biblia que eso agrada a Dios. Y Dios se agrada de esa vida. Una vida en rectitud. ¿Sí? ¿Por qué del que le teme? Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, ¿sí? Ese reino inconmovible que hemos recibido y produce en nosotros gratitud, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La persona que le teme, pues sirve a Dios con reverencia. Toma muy en cuenta el servicio a Dios. ¿Sí? Es cuidadoso de que las cosas salgan bien. ¿Sí? No está atenido a los demás. Él sabe su compromiso con Dios y lo hace lo mejor posible para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque sabe que el temor a Él le agrada a Dios. O sea, esto es una actitud del corazón, hermanos. Lo dice la Biblia. Y debemos de aprender a tener gratitud de lo que Dios nos ha dado. Porque cuando no hay un corazón agradecido, no hay un corazón bondadoso, déjame decirte que nunca verás la bondad de Dios. Siempre vas a ver puros problemas. Si hace sol, calienta mucho el sol. Si hace lluvia, ya se te mojó la ropa. ¿Sí? Si tienes dinero, te estás quejando. Si no tienes dinero, también. O sea, nunca pueden ver un respiro de la bondad de Dios. ¿Por qué? El problema está en el corazón. No han asimilado y no han entendido lo que Dios les ha dado. ¿Sí? Por eso no hay gratitud. Y por esto mismo menosprecian el servicio. Dios es vituperado por un servicio mediocre. No le dan la gloria a Dios. ¿Sí? Y el nombre de Dios es vituperado. Qué triste es cuando la persona pierde el temor a Dios. ¿Sí? Pierde el temor a Dios. No, yo debo de renovarme y saber si una vida temerosa y una vida de justicia, de rectitud a Dios le agrada, pues yo me voy a comprometer. Voy a examinar todo lo que Dios me ha dado. Por ejemplo, puedo ver, puedo hablar, puedo caminar, mi corazón está latiendo,
La humanidad han muerto millones de personas por la pandemia y yo aquí estoy con buena salud, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo un techo, puedo acostarme calientito sin ningún problema, me siento a la mesa, tengo comida, tengo trabajo, tengo dinero, ¿sí? Hoy en este fin de año recibo mi fondo de ahorro, mi aguinaldo, mis prestaciones, tengo un lugar de reunión, tengo sillas donde sentarme, tengo alguien quien me predique, tengo hermanos. ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios? Tengo hermanos que me reprenden, que me exhortan. Si me dicen algo de mi hijo, de mi hija, de mi persona, es porque me aman. ¿Por qué no voy a ser agradecido con Dios? ¿Por qué voy a estar ahí en mis problemas, en mis problemas, en mis problemas, en mis problemas? ¿Por qué? Si Dios ha sido tan bueno. Y si nosotros no tenemos gratitud con Dios, cuidado. El versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No sea que Dios te discipline y traiga una disciplina fuerte a tu vida. No, hermanos. Si tú quieres agradar a Dios, debes de temer su nombre y debes de tener gratitud. Y mediante ella sirve a Dios. Sirve a Dios, hermano. ¿Sí? Si yo analizo mi vida y veo que en determinado momento esto lo he perdido, me arrepiento. Le pido perdón a Dios y le ruego que me ayude a servirle con temor y reverencia. ¿Sí? Porque, ay Dios mío, mi Dios es fuego consumidor. A mí me impacta lo que Moisés hizo delante de la congregación. Era tanta la rebeldía y la queja del pueblo que no tenían agua y se quejaban y puros problemas. Y Moisés llevando toda la carga de ese pueblo. ¿Sí? Y iba a Dios y le decía, Señor, perdónales. Señor, no tienen agua. Señor, y le dice, ve y glorifícame delante del pueblo. Y Moisés, cansado, harto en determinado momento de la rebeldía del pueblo, les dice, oíd ahora rebeldes, y le pega la roca 2 veces. ¿Sabes cuál fue el resultado? Jehová le dijo, no me santificaste delante del pueblo, por tanto, no entrarás a la tierra prometida. Qué impresionante, ¿no? ¿Es Dios nuestro fuego consumidor o no? Se lo hizo con Moisés, un hombre de Dios. Ananías y Zafira fueron hipócritas. Aparentaron ahí ser muy espirituales y aparentaron ahí ser muy serviciales. ¿Pero qué sucedió? Dios los descubrió. Dios los descubrió. Intentaron mentirle al Espíritu Santo, pero por cuanto Él es Dios, a ver, le dijo Pedro, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu de Dios? ¿Sí? ¿Por qué conviniste con tu marido, Ananías? ¿Sí? Los hombres que ves en la puerta, dice, ahí dio enterrar a tu marido, y te sacarán a ti también, le dijo Pedro. Inmediatamente cayó muerta Zafira. ¿Es Dios fuego consumidor o no es fuego consumidor? Así que debemos temerle, hermano. Temerle. El temor a Dios es un reconocimiento de su santidad. Es un reconocimiento de su justicia, de su rectitud. Que Él no tiene preferencias de nadie. Él no tiene consentidos, hermano. Él no hace excepción de personas. Él se agrada del que le teme y hace justicia. De esa persona se agrada, hermano. Se agrada de la santidad. Se agrada del pecador que se arrepiente. Se agrada de la persona que confía en Él. De esa persona se agrada. De esa manera yo estoy agradando a Dios. Se agrada de la persona que camina en luz y anda en el amor de Dios. De esa persona se agrada. ¿Sí? Del que hace justicia.
Miqueas 6:7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, dice, nada de eso sirve. No es por obras, hombre. ¿Sí? Dice, Él te ha declarado lo que es bueno para ti. Lo que es bueno. Lo que Él pide de ti, dice. Únicamente que vivas una vida en rectitud, en santidad. Que ames la misericordia. Que te compadezcas del necesitado. Que te compadezcas del enfermo. Que te compadezcas de tu hermano que está necesitado. Que ames la misericordia. Y que te humilles. Que le des el crédito a Dios. Que por lo que tú eres es gracias a Dios. Que cuando vas a predicar una palabra, que cuando vas a ir a hacer misericordia, que cuando vas a hacer algo, tomar una decisión, consultas a Dios, te humillas a Dios. O pides consejo con tus hermanos. Eres humilde. ¿Sí? Eso es lo único. Y de eso se agrada a Dios. ¿Sí? De eso se agrada. ¿Sí? Séptima característica. ¿Cómo sé si mi vida está agradando a Dios? Se agrada de una vida de oración por las almas. Primera de Timoteo 2, versículo 1, dice la Escritura. Exhorto ante todo a que se hagan, es un mandamiento, rogativas, oraciones, peticiones, y otra vez la gratitud, y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente toda piedad y honestidad. ¿Tú quieres tener paz? Vive una vida de oración, orando por los hombres. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos, absolutamente todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Sí? Y versículos más adelante dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida eterna. ¿Sí? Pero recuerda que la oración juega un papel muy importante en tu vida, en mi vida, en la vida del creyente, para ganar a las almas. ¿Sí? De estar intercediendo, de estar pidiendo, de estar rogando, de estar suplicando a Dios que tenga misericordia de las almas. ¿Quieres vivir una vida en paz y agradando a Dios? Ponte a orar. Ponte a orar. También Dios se agrada de la obediencia de un corazón sincero, característica número 8. Si queremos agradar a Dios, debemos de obedecer, ser obedientes. Obedientes. Colosenses 3:20. Es una instrucción específica para los hijos, pero pues nosotros también somos hijos de Dios. Hijos, obedeced. O sea, hagan todo lo que vuestros padres les manden. ¿Sí? Porque esto, ¿qué? Agrada al Señor. El hijo que obedece a su padre, que tome en cuenta a su padre, ¿sí? Agrada a Dios. ¿Sí? Agrada a Dios. ¿Sí? Y de esa manera, si el hijo tiene a sus padres y está obedeciendo, eso agrada a Dios. ¿Sí? Mi hijo mayor, que ya tiene 21 años, aunque ya es mayor, siempre le enseñé a obedecer. Y le digo, hijo, tómame en cuenta. Siempre me manda mensaje, me habla o me pregunta, papá, oye, ¿me das permiso? ¿Me das permiso? ¿Me das permiso? Le digo, sí, hijo. Oye, ¿y por qué le das permiso? ¿Y por qué? Hermano, me toma en cuenta. Se sujeta. ¿Sí? Y eso es muy importante. La obediencia. Cristo dijo una parábola de 2 hijos.
que tenía un padre una viña y fue a uno y le dijo, hijo, ayúdame a trabajar en mi viña. Sí, papá, ahorita voy, ahorita vamos y hacemos. Y no fue. Y el otro le dijo renuente y le dijo, ¿sabes qué? No, papá, no, ahorita yo no tengo ganas de ir y todo. Pero entrando en sí, meditó y dijo, y fue. Y Jesús preguntó y dijo, ¿quién agradó al Padre? El hijo que obedece a sus padres agrada a Dios, agrada al Señor. Y dice la Escritura que le irá bien y será de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Pero muchas de las veces solamente vemos los errores, los pecados. A veces criticamos cosas de las cuales no entendemos, pero nunca vemos una virtud. Y la obediencia es una virtud. ¿Sí? Que cuando tengas hijos grandes te vas a dar cuenta por qué. Y vas a decir, ahora entiendo al hermano. Ahora sé por qué decía esto. ¿Sí? Obviamente niños pequeños pues los puedes someter, los puedes enseñar a obedecer, les puedes formar un carácter, ¿verdad? Y tienes que estar trabajando, y tienes que estar trabajando, y tienes que estar trabajando, tienes que estar ahí sin quitar el dedo del renglón. Estar ahí. ¿Sí? Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo, ¿sí?, a vuestros amos terrenales. ¿Quién de nosotros, hermanos, no tiene un jefe irascible? Un jefe que es, híjole, como una espinita ahí. Yo en mis trabajos seculares, en un tiempo que trabajé, tuve una jefa así. Pero mejor no les cuento. Porque a veces nos es muy fácil obedecer a los jefes afables, apacibles, ¿verdad? Nos es grato a veces obedecerlos a ellos, pero aquel jefe que es difícil de soportar, difícil, hermano, nos cuesta trabajo obedecerlos en todo. A veces te trae raya para allá y para acá, para allá y para acá, y lo hace con la intención de cansarte, lo hace con la intención de que te enojes, lo hace con la intención de que renuncies, lo hace con la intención, o sea, de fastidiarte. ¿Sí? Pero dice la Escritura que si tú quieres agradar a Dios, que le obedezcas en todo. Obviamente siempre y cuando no te lleve a pecar en contra de Dios. Pero mientras esté dentro de tu trabajo, ¿sí? Y te explica cómo lo debes de hacer. Dice, no sirviendo al ojo, no para que él te vea o te halague, no como los que quieren agradar a los hombres, o sea, no como los barberos que le hacen la barba al patrón, no como ellos, sino de corazón sincero. ¿Sí? De corazón sincero. O sea, por ejemplo, el patrón se da cuenta cómo eres, hermano. Por ejemplo, a lo mejor tus demás compañeros llevan un lonche o le compran algo, le hacen la barba y todo, pero pues en su oficina o en su trabajo su área bien sucia, llegan tarde, sí, pero siempre andan ahí haciendo la barba al patrón, ¿verdad? Y te mira a ti y empieza a decir, oye, llega temprano, siempre tiene su área limpia, se conduce para conmigo con respeto, no me lo he traído para allá y para acá y siempre me obedece. ¿Sí? Y el patrón a veces se queda así. O sea, quizá Dios con eso lo centra y dice, oye, yo estoy abusando de eso, de esta persona. Estoy abusando. No debo de ser así, como que Dios le pone temor en su vida, ¿verdad? Por tu obediencia. Y te acerca y te pregunta, oye, ¿por qué eres así? Oye, ¿por qué no te cansas? Es que mira, yo hago de corazón sincero para agradar a Dios. ¿Sabía usted, jefe, que el someterme a usted y obedecerle en todo, no solamente lo estoy agradando a usted, sino que yo sé en mi corazón que eso agrada a mi Dios y le beneficia a usted? Y se queda así impactado. Y en ese momento Dios lo convierte, Dios lo trata y se convierte.
¿Te das cuenta, hermano? O sea, con un corazón sincero, temiendo a Dios, Dios se encarga de lo demás, hermano. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Y no para los hombres. Esa es la gran diferencia, hermano. De tus amigos que le hacen la barba al jefe o que tienen preferencias con ellos. No te preocupes por eso, hermano. ¿Sí? Tú agrada a Dios. Y característica número 9 y última. Si queremos vivir una vida agradando a Dios, debemos de vivir haciendo el bien. Haciendo el bien, hermanos. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien, ¿sí? Y de la ayuda mutua, ¿sí? Ayuda mutua, ¿sí? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿sí? A veces nos es fácil ayudar a los que en determinado momento pues nos caen bien, ¿verdad? Tenemos una relación en determinado momento buena, ¿verdad? Pero ¿qué de la persona que podría considerarse a lo mejor tu enemiga o estás enemistado contra él o que te ha hecho algo que en determinado momento te ha afectado? Dice la Escritura que de hacer bien y ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿verdad? De tales sacrificios, ¿sí? ¿Por qué sacrificio? Porque cuesta hacerle el bien a una persona que te ha pagado con mal. Cuesta, ¿sí? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos. No nos cansemos ¿de qué? De hacer el bien, ¿sí? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. O sea, vamos a cosechar ese bien que habíamos estado sembrando durante todo el tiempo, ¿sí? Que no me cansé de hacer bien. La condición es que no desmayes. Así que, según tengamos oportunidad, si está dentro de tus manos, dentro de tus posibilidades, lo puedes hacer, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, toma en cuenta, hermano, a tus hermanos de la fe, Pregúntale cómo está. Mándale un mensaje que necesita, en qué le puedes ayudar, según tengas la oportunidad. La mayor parte de nuestra vida nos la pasamos trabajando, a veces por la rutina, por el trabajo, no podemos saludar, no podemos enviar un mensaje, pero cuando tengamos la oportunidad, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo servir? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Verdad? Obviamente cuando no hay la oportunidad, cuando no hay los medios, cuando no tienes, pues ni cómo, ¿verdad? Pero sí puedes hacer algo por él, estar orando y pidiéndole a Dios que supla sus necesidades espirituales, emocionales, físicas, materiales. Puedes estar orando por él, pidiéndole, ¿sí? Y dice la Escritura que si queremos agradar a Dios, vivamos haciendo el bien. No nos cansemos, no desmayemos, tengamos oportunidad de hacerlo a todos. Y en primer lugar, toma en cuenta a tus hermanos. A tus hermanos. En medio de la iglesia, hermanos, hay necesidad, mucha necesidad. Algunos a lo mejor materialmente, algunos a lo mejor físicamente, algunos a lo mejor emocionalmente, ¿sí? Otros espiritualmente. Todos padecen necesidad, hermanos. Cuando en determinado momento Dios nos enseña en este mensaje de hacer bien, no únicamente se refiere a dinero, no únicamente se refiere a bienes materiales, no únicamente se refiere a que tengas que estarle dando, no. Lo puedes escuchar, puedes orar por él. Si tienes una herramienta, un vehículo, lo puedes ayudar.
Si tienes económicamente y ves que está padeciendo necesidad tu hermano, también lo puedes ayudar. Según tengamos oportunidad, de acuerdo a la necesidad. Lo importante es que no nos cansemos. No nos cansemos, porque esa vida agrada a nuestro Dios, hermano. Entonces, con estas 9 características, filtremos nuestra vida si realmente estamos agradando a Dios. Y si no lo hemos hecho, arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios y, Señor, ayúdame a llevar a cabo estas instrucciones para que yo pueda agradarte, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Sí? Y queda en tu rostro, vamos a darle gracias a Dios.